¿Alguna vez te preguntaste qué le hacen los esteroides al cuerpo humano? Pensarás que los que más lo utilizan son los atletas profesionales. Sin embargo, la mayoría de los individuos que usan sustancias son atletas recreativos, o sea, gente como tú y como yo que puedes ver en un gimnasio. Muchos son los que levantan pesas y culturistas que quieren mejorar el tamaño de los músculos, su fuerza y apariencia. Hoy veremos qué son los esteroides, cómo trabajan y qué hacen en tu cuerpo, lo bueno y lo malo, como si de verdad se achican los testículos, si la mujer le crece cabello en lugares graciosos y si hay consecuencias graves para la salud a largo plazo y que estén asociados con los esteroides. Tenemos muchas cosas en la agenda, así que a darle. Primero, ¿qué son los esteroides? Bueno, hay diferentes tipos de esteroides. De los que hablaremos en este video son los conocidos como esteroides anabólicos o androgénicos. También son los que llamamos anabólicos androgénicos. Pero aquí solo les diremos esteroides androgénicos. Y son diferentes a, por ejemplo, la prednisona, que es un esteroide antiinflamatorio que es el común para tratar afecciones inflamatorias, pero los androgénicos que veremos hoy se usan para el crecimiento muscular y el rendimiento deportivo. Y estas son variaciones sintéticas del principal andrógeno masculino, la testosterona. Esto es una hormona que promueve el desarrollo de características masculinas, porque es el andrógeno que más producen los hombres. Las mujeres también producen algo en los ovarios y en glándulas adrenales, específicamente en la llamada corteza suprarrenal. Sin embargo, la cantidad que generan es mucho menor que en los hombres. Y como estos esteroides androgénicos son variaciones artificiales de la testosterona, veremos la forma natural de hacer testosterona porque esto nos ayudará a entender mejor cómo trabajan los esteroides y algunos de sus efectos secundarios. La producción de la testosterona comienza en el cerebro, en esta estructura en el núcleo central llamado el hipotálamo. Ya hablamos mucho sobre el hipotálamo en videos anteriores, pero para orientarte, este es un corte sagital, es un corte en esta línea que si ves por aquí, justo entre las cejas, encontraríamos nuestro hipotálamo. El hipotálamo secreta una hormona llamada liberadora de gonadotropina. Pensemos un momento en el nombre, gonadotropina. Gonada implica que tendrá efecto en las gónadas, los ovarios o testículos. Y tropina son hormonas que provocan que otras hormonas salgan, como veremos en un rato. Nuestro hipotálamo soltará esta liberadora de gonadotropina y se irá por unos vasos sanguíneos muy pequeños que viajen desde el hipotálamo directamente a esta estructura de aquí llamada glándula pituitaria, puntualmente a esta porción anterior de la glándula pituitaria. Estos vasos sanguíneos los podemos encontrar al final de las venas portahipoficiarias. Hipófisis es otro nombre para la glándula pituitaria. La hormona liberadora de gonadotropina, que viene desde el hipotálamo, está en la glándula pituitaria. Esto activa ciertas células en la hipófisis anterior para que secreten otras dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y bien, pueden ver este es el proceso de cómo la gonadotropina libera otras hormonas. Ahora, vamos a hacer foco en la hormona luteinizante y luego hablaremos sobre el folículo estimulante. La hormona luteinizante se liberará desde la glándula pituitaria al torrente sanguíneo y viajará hasta los testículos y cuando llegue, las células de los testículos llamados Leydig secretarán testosterona al torrente sanguíneo. Parece que son pasos muy simples, pero repetiré y resumiré un poco el proceso. El hipotálamo secreta gonadotropina, que le dirá a la glándula pituitaria que libere luteinizante, que luego les indicará a los testículos que secreten testosterona. Y voilà, tenemos testosterona. ¿Todo claro, no? Pues hay algo más de lo que tenemos que hablar. No podemos secretar testosterona y dejar que entre en la sangre y que los niveles solo suban y suban. Esto necesita detenerse o apagarse. Es como si configuras el termostato de tu calefacción a 20 grados. Si hace 18 grados, la encenderás hasta que llegue a los 20 grados, que son los que tú quieres. Pero al llegar a los 20, querrás que se apague. No querrás que siga segregando calor y que de repente tu casa alcance los 30 grados. Al igual que no quieres que los testículos sigan secretando mucha testosterona para que te calientes o algo así. Piensa en tu hipotálamo como en tu termostato, con ajustes para ti. Al secretar la testosterona indicada, el hipotálamo dejará de secretar la gonadotropina, la hormona liberadora, y entonces la glándula pituitaria no producirá luteinizante y así no se producirá más testosterona.
hasta que haga mucho frío o los niveles de testosterona bajen. Esta analogía se conoce como retroalimentación negativa y es la forma en que el cuerpo regula muchas hormonas, y la razón por la que se los explico es porque cuando alguien toma esteroides androgénicos puede estropear esta retroalimentación y traer efectos secundarios de los esteroides. Los esteroides androgénicos imitan la forma natural de producir testosterona y tienen un efecto anabólico, o digamos que promueve anabolismo, un proceso de construcción. Se habla mucho sobre anabolismo contra catabolismo. No canibalismo, sino catabolismo. Catabolismo es la descomposición de moléculas complejas, mientras que anabolismo es la formación de estas moléculas. En los esteroides tienen un efecto anabólico que activan ciertos genes dentro de las fibras musculares que aumentan la síntesis de proteínas, lo que hace que estas fibras utilicen aminoácidos para producir más proteínas y así mejorar el crecimiento muscular e incluso potenciar el rendimiento físico. Los que usan esteroides anabólicos ven los resultados más rápido. Es obvio que aumenta la masa muscular, pero también se comienza a ver una reducción de grasa e incluso la recuperación es más rápida. Pero estos esteroides no solo afectan los músculos y los demás, también logran imitar la testosterona, por lo que causará algunos efectos andrógenos o masculinos que tenemos que hablar. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que al ingerir esteroides androgénicos ya no tendremos niveles normales de androgénicos, sino niveles suprafisiológicos. A lo que me refiero es que digamos que tenemos un paciente que es hipogonadal, con alguna condición por la que no produce un nivel normal de testosterona y empieza una terapia de reemplazo hormonal o con esteroides androgénicos para lograr niveles normales y funcionar correctamente. Lo cual no es igual a un hombre que ya tiene testosterona normal y decide sumar esteroides androgénicos para que sus andrógenos pasen a niveles superiores o suprafisiológico, y también pasará con las mujeres que lo hagan. En estos casos suprafisiológicos donde pasan los niveles normales, no es raro pensar en efectos secundarios o en consecuencias peligrosas. Comencemos con los efectos más hablados en los efectos secundarios estereotipados de los esteroides. Las mujeres que usan esteroides pueden tener más acné, periodos irregulares y virilización generalizada. Virilización es el desarrollo de características físicas masculinas, voz más grave, hirsutismo, o sea, el crecimiento del vello en el patrón masculino más común, como el facial, e incluso causar hipertrofia del clítoris, o sea, que sea grande. A los hombres también les puede aumentar el acné, así como mayor riesgo de padecer un cáncer de próstata y cierre prematuro de placas de crecimiento si se toman esteroides antes de la pubertad. El uso de esteroides en hombres puede causar ginecomastia, el crecimiento anormal de las mamas en los hombres. Ahora me dirás, espera, ¿la testosterona o lo que imita a la testosterona no debería causar más características masculinas? Bueno, sí, la mayor parte. Pero lo que pasa es que con estos niveles de esteroides o niveles suprafisiológicos, una parte de ese exceso se vuelve en estrógeno mediante un determinado complejo enzimático. Y ya como estrógeno, ese extraestrógeno circulará por todo el cuerpo y conducirá al aumento del tamaño de las mamas. Pero esto ocurre con ciertos tipos de esteroides, porque no todos se convierten en estrógenos. Otra cosa que siempre se dice de los esteroides y sus efectos, sea en el secundario o en la universidad, es que te pueden achicar los testículos, algo llamado atrofia testicular. Y eso que se dice es verdad. Los esteroides androgénicos pueden provocar esta atrofia y, por supuesto, tenemos que hablar de por qué. Tenemos la analogía del termostato y cómo el cuerpo administra el nivel de testosterona, con el hipotálamo reduciendo la producción de la gonadotropina, cuando la testosterona llega a cierto nivel. ¿Y qué pasa si introducimos en el cuerpo testosterona sintética? El hipotálamo dirá, oh, hay testosterona en exceso, no la produzcamos más, y dejará de liberar gonadotropina, que hace que la glándula pituitaria no libere la hormona luteinizante, lo que significará que los testículos dejarán de producir testosterona. Y con el tiempo, sin suficiente hormona luteinizante que los estimule, los testículos tienen una reducción de su función y menor producción de testosterona y, en consecuencia, se encogerán. También dejarán de producir espermatozoides por los esteroides, porque no olvides, mencioné que cuando el hipotálamo genera gonadotropina,
causará que la hipófisis anterior no solo libere la hormona luteinizante, sino que también liberará la folícula estimulante. La hormona folículo estimulante hace que diferentes células de los testículos produzcan espermatozoides. Mismo concepto. Si tienes niveles altos de esteroides sintéticos en tu cuerpo que bloquean la secreción de la gonadotropina, no solo interrumpes la hormona luteinizante, sino que también interrumpes la folículo estimulante y por ende los espermatozoides. Esto explicaría por qué influye en el ciclo menstrual femenino. Normalmente los folículos estimulan las hormonas en las mujeres porque mensualmente se desarrollan folículos que contienen óvulos y la luteinizante produce su liberación, la ovulación. La siguiente pregunta es, ¿se puede revertir los efectos? Los hombres sienten curiosidad por saber si recuperarán su función y su tamaño. Y sí, lo usual es que muchos testículos recuperen gran parte, no toda, de su función y tamaño dejando los esteroides. Pero ¿cuánto lleva esa recuperación? Depende de la edad, la genética y por supuesto de cuánto tiempo y cuánta cantidad de esteroides se consumió. En las mujeres, el ciclo menstrual vuelve a ser normal, pero el cambio en la voz suele ser permanente. Y es importante mencionar otros efectos adversos de los esteroides. El uso de esteroides podría aumentar el riesgo de afecciones cardiovasculares, y digo podría porque existe cierta incertidumbre sobre si hay causalidad o asociación a estos potenciales riesgos, pero sí hay evidencias de contraer enfermedades en las arterias coronarias que posiblemente son por ciertos esteroides orales con capacidad de reducir el colesterol bueno y aumentar el colesterol malo. Otro efecto es que puede provocar eritrocitosis, que es el aumento en la cantidad de glóbulos rojos. A veces puede ser severo e incluso está relacionado con aumentos de la presión arterial. También hay efectos neuropsiquiátricos, como cambios de humor o actitudes agresivas, pero no todos los que toman esteroides presentan esto. Existen algunos efectos extraños, rotura de tendones en los bíceps o en los tríceps. Esto es una más probable en los levantadores de pesas que usan esteroides. Y quienes se inyectan esteroides tienen riesgo de infecciones en lugar de la inyección y de infecciones sistemáticas como hepatitis B, hepatitis C y el VIH si comparten las agujas. Ojalá hayas aprendido mucho sobre los esteroides y sus efectos secundarios. Si te gusta pasar del hipotálamo a la pituitaria, de testículos a ovarios o quieres saber de hormonas y el sistema endocrino, te dejaré el link a un video de la vieja escuela. Vieja escuela porque estaba más joven y el laboratorio también. Si les interesa, denle una mirada. Gracias por apoyar este gran canal. Espero sus comentarios abajo y si no, hasta la próxima.